está con nosotros el padre Mariano de Blas, legionario de Cristo. El padre Mariano nos va a hablar del tema intercambio de la miseria por la misericordia. Y queremos compartir con ustedes algunos datos, alguna información de este padre Mariano de Blas, que con mucho gusto ha decidido estar con nosotros el día de hoy. Nacido en Ávila, España, realizó estudios en Pontevedra, Santander, estudió también Humanidades Clásicas, obtuvo la licenciatura en Filosofía en la Universidad Gregoriana de Roma, así como estudios de Teología en la misma universidad. Cuenta con amplia experiencia como director espiritual de jóvenes y adultos, así como de retiros espirituales. Ha participado en importantes medios de comunicación como Televisión Azteca, inclusive en la ciudad de Monterrey, en el Canal 6 de Guadalajara, en Claravisión, entre otros medios de comunicación. Es autor también de cassettes motivacionales y del libro De Paso por la Vida. Recibamos entonces con un fuerte aplauso al padre Mariano de Blas, que nos viene a ilustrar acerca del tema del intercambio de miseria por misericordia. Padre Mariano. Bien, pues queridos hermanos, no soy el padre Juan Rivas, como está puesto en el programa, sino bateador emergente, sustituto, espero no dejar mal al padre. Me toca además iniciar esta primera conferencia que trata de la miseria frente a la misericordia. Y quisiera básicamente platicarles de tres ideas, tres realidades. La primera, precisamente, sobre la miseria más grande del hombre. Hace falta conocerla con claridad, quizás con dolor, pero al mismo tiempo con esperanza. Después platicaremos del remedio, el sacramento de la misericordia, darle gracias a Dios por haber inventado ese gran sacramento, sin el cual no sé qué sería de nosotros. Y en tercer lugar, buscaremos en el Evangelio un pasaje de la misericordia de Dios en acción, en concreto el pasaje de la conversión de María Magdalena. Hablar de la miseria más grande, que es el pecado, es la cosa más difícil porque nadie la cree. Hoy, para muchos, el pecado no existe. A lo sumo, pues uno comete errores, todo el mundo comete errores, se cae, por ejemplo. Yo estaba a punto de caerme varias veces aquí, porque me decían que en Cancún hacía mucho calor, que no llovía. Resulta que llegué un día que llueve mucho y que hace frío para los habitantes de aquí. Se ha perdido el sentido del pecado. Esto ya lo decía Pío XII, allá a medio siglo. Imagínense qué diría hoy el Papa Pío XII. Hoy ya no existe el pecado, menos el sentido del pecado. Tampoco existe el infierno. Ahora de repente se nos ha ocurrido decir que eso no existe. Entonces la muerte de Cristo en la cruz fue la muerte más terrible, más humillante y la más inútil. No sirvió de nada. Murió para librarnos de algo que no existe. No existe, por consiguiente, eso que se llama el diablo, el demonio, Satanás. La verdad es que si en algún tiempo de la historia el demonio trabaja, es en la nuestra. Preguntémonos quién es el que trata de destruir la juventud, la infancia, quién trata de destruir la familia. Se destruye sola. Los jóvenes solitos quieren ser malos, quieren ser perversos. Y toda la corrupción que hay en la vida social se hace sola. Los niños, por ejemplo, se suicidan en el vientre de sus madres, solitos. ¿Quién inventó el aborto? ¿Quién ha convencido a las mamás de que ese crimen horrible es algo permitido por la ley, como está permitido en muchas leyes?
No existe el pecado, por consiguiente, aquello de lo que yo voy a hablar hoy, la confesión, pues es algo perfectamente inútil. ¿Confesarse para qué? ¿De qué? Pero la gente sí quiere comulgar hoy. Está bien, ustedes van a una iglesia y en general comulga más gente que en otras épocas. Pero como no se confiesa, uno se debería preguntar, o son angelitos que no cometen pecados, o son gente que a pesar de estar en pecado quieren comulgar. Hoy el gusto, las ganas, es lo máximo, es lo más importante en la vida. Tengo ganas de ir a misa y es lunes, pues voy. Pero el domingo no tengo ganas, no voy. ¿Qué tal si los papás dijeron, hoy no tengo ganas de trabajar o de preocuparme de mis hijos? Pues pobres hijos. Las ganas. Y aquello de decir lo que me pide la voluntad de Dios, mi deber, lo que tengo que hacer, eso ya está detrás de las ganas. Vamos a hablar antes de la confesión de este mal, el mal de Dios y el mal del hombre, que es el pecado. Creo que era Papini el que decía esta expresión, oh dulce pecado. Porque el problema es que uno no descubre el mal donde está, sino que le sabe dulce. Y entonces es como decir, te perdono el daño que me haces por lo rico que me sabes. Aunque me provocas la muerte, te perdono. Y es porque ese personaje que no existe es un mago del engaño. Y a Jesús le llamaba el padre de la mentira. Fíjese qué nombre. Un perfecto prestidigitador malabarista, engañador de maravilla, que presenta el pecado como fuegos de artificio, como algo maravilloso, y como tontos nos dejamos fascinar por esos fuegos de artificio, y así presenta el pecado siempre en cualquiera de sus formas, como algo maravilloso, algo dulce, algo atractivo. Después viene la segunda fase de ese pecado, que es el cometerlo, el disfrutar, lo que se podría decir la borrachera de egoísmo, de odio, de placer, de soberbia, de vanidad, lo que sea ese pecado. Cuando uno está en esa fase, parece que no es un hombre, sino un bruto. No tiene fe, no tiene razón, tiene pura sensibilidad, puros instintos y disfruta. Después viene la tercera fase, cuando el demonio ya se ha ido muy lejos, como diciendo, otro que engañé. Cuando uno recapacita, cuando uno dice, ¿qué hice? Cuando empieza a sentirse mal consigo mismo, y con razón, a sentirse mal con Dios y a sentirse mal con sus hermanos. Ahí está la realidad, no en la primera fase, en los fuegos de artificio, en lo atractivo que presenta el pecado, sino la dura realidad que nos hace agachar la cabeza, por lo menos algunas veces, para ir al confesionario, a decir, me equivoqué, caí, me dejé engañar. Y ojalá nos engañaran solo una vez. Si a uno le roban su carro o su grabadora, o lo que sea, una vez, procura dejarlo en el mismo sitio y de la misma forma, sin llaves, abierto el vidrio, pensando, no me lo van a volver a robar. Y obviamente se lo vuelven a robar. Pues así el demonio, después de que nos hemos considerado engañados, vuelve de nuevo, hábilmente nos vuelve a presentar la cosa muy atractiva y nueva caída. No aprendemos. Oh dulce pecado. Tratemos de recordar un momento qué es lo que se pierde con el pecado, para ver si es algo grave o es algo ligero. En primer lugar, de menos a más, se pierde la tranquilidad de la conciencia. Uno no está en paz consigo mismo. Y aunque ese pecado no lo haya visto nadie, uno no se siente a gusto consigo mismo. Y esto es lo mínimo que se pierde, pero ya es una llamada de alerta, el remordimiento. Y claro, uno no puede vivir su vida sin esta paz interior. ¿Cuántas veces los jóvenes que anhelan vivir y vivir en grande, tener una calidad de vida, se dejan arrastrar precisamente por el pecado?
drogas, el sexo mal llevado, la borrachera, el dinero, todas esas cosas que alucinan a los jóvenes. Pero quieren vivir, quieren ser felices, quieren amar. Todo eso está muy bien, pero ahí está el que trata de matarlos y logra matarlos a veces durante años. Y uno se pregunta, ¿qué clase de juventud es esa donde uno no vive en paz, donde no tiene uno la alegría de vivir? ¿Cuántos mueren en esa juventud que es precisamente la primavera de la vida? Una juventud sin Cristo, sin gracia de Dios, es una muerte, es una vejez prematura, es una tristeza de vida. En segundo lugar, se pierden todos los méritos. Aunque no seamos santos, hacemos todos cosas buenas, oraciones, actos de caridad, actos de paciencia, de bondad, de obediencia, de estudio, de tantas cosas, y eso va cayendo en nuestra alcancía eterna. Y si al final de la vida esa alcancía está entera, no nos la han robado, pues tenemos muchos méritos. Cuando uno tiene una pequeña alcancía y va depositando los puros céntimos, los puros pesos que sobran, después de un tiempo dice uno, ¡cuánto dinero! Así sucede con la vida. ¿Cuántos méritos, cuántas cosas buenas hacemos, no solo malas? Pues bien, con el pecado mortal nos roban esa alcancía y nos quedamos en cero, como si en la vida no hubiéramos hecho absolutamente nada. Bueno, y así si uno muriera en pecado mortal, muere en ceros, muere sin nada. No puede presentar a Dios ni un acto bueno, nada. ¿De qué sirvió vivir? En tercer lugar, se pierde la gracia de Dios. Pero qué difícil es explicar qué es esto. Se puede decir que es lo más grande que llevamos, lo más maravilloso, pero ¿qué es? ¿En qué consiste? Cuando alguien valora algo, no se lo deja robar. Entonces, cuando uno se deja robar tan fácilmente esa gracia de Dios, es porque no se valora. Es la vida divina injertada en nosotros, esa vida divina que nos autoriza, que nos da derecho a poseer el cielo, a ser hijos de Dios, a pertenecer de una manera viva a la Iglesia. ¿Qué nos queda de eso? Todo se acaba, todo se muere. Y así, si uno llega al final de la vida en pecado mortal, sin la gracia de Dios, puede tener la seguridad de una eternidad, terrible eternidad, separado para siempre de Dios. Y fíjense, el vivir en pecado, aunque sea por poco tiempo, es prácticamente ya estar condenado. Falta nada más el empujoncito de la muerte, que además uno se muere tan rápido, cualquier día, cuestión de segundos. Recuerdo que esto lo entendió un señor que ante una asamblea así grande se atrevió a decir lo siguiente. Dice, yo estuve en una ocasión un mes en estado de coma. Había ido una noche, no precisamente a rezar a una iglesia, sino a ofender a Dios, una casa de pecado. De regreso tuve un accidente gravísimo que me orilló a estar un mes en estado de coma. Y él decía a aquellos hombres que estaban ahí delante de él, yo podía haberme muerto, podía estar ahora en el infierno, pero Dios tuvo misericordia de mí. Ese señor no necesita esta plática, tiene muy aprendido el contenido y las consecuencias. Además, perdemos el cielo. Y aquí nuevamente yo pregunto, ¿quién de ustedes sabe lo que es el cielo? ¿Quién lo ha visto? Para poder decir, sé lo que pierdo. Santa Teresa sí sabía lo que era el infierno, porque Dios le permitió verlo. Y dice, me pegué un susto tan grande que no me morí porque Dios no quiso. Sobre todo cuando me dijo, fíjate en ese lugar concreto del infierno. ¿Y por qué, Señor? Pues porque ese iba a ser tu sitio para toda la eternidad si hubieras sido como ibas. Y era una monjita carmelita, ahí en el Carmelo de Ávila. Entonces, ¿qué sucedió después de ver el infierno?
en uno de los pasillos del convento, ahí en Ávila. Por ahí pasaba todos los días como si nada. Pero ese día no pudo seguir adelante. Se paró delante de aquella estatua diciendo: ahora comprendo de qué me has librado y cuál ha sido el precio que has tenido que pagar. La flagelación, la coronación de espinas, la muerte, es decir, cuánto me has amado. ¿Y qué sucedió? Dijo ella: desde ese día me decidí a ser santa. Y parece que lo fue, Santa Teresa de Jesús. ¿Qué sabemos nosotros del infierno y del cielo? Uno no nos asusta demasiado y el otro no nos emociona tampoco demasiado. A San Pablo, que lo vio durante la vida, el cielo, sí le impresionaba y le llevaba a amar más a Cristo y a salvar a las almas. Nos cuenta él que vio el cielo, el tercer cielo, o sea, se metió hasta lo más hermoso y lo más profundo. Y claro, yo fui una vez a tratar de leer, a ver que me describa qué es el cielo. Pero dice: lo siento, no se puede con palabras explicar lo que es el cielo. Pero bueno, por lo menos hay una frase que sí entendemos. Dice: después de ver el cielo, todo lo que se sufre en este mundo es juego de niños. Juego de niños fue que una vez lo apedrearon dejándolo por muerto. Y fueron a recoger el cadáver, todavía respiraba, lo reanimaron y siguió viviendo. Juego de niños era que unas 4 o 5 veces le dieron 39 azotes con varas. No sé si saben ustedes, imagínate que te quitan la ropa de la espalda y te dan un solo varazo, que se te marque en rojo. 39 de esos en 4 o 5 ocasiones. Estuvo en la cárcel. Estuvo amarrado a un tablón ahí en el mar, en 1 o 2 ocasiones, medio ahogándose. Peligros de los judíos, peligros de sus falsos hermanos, unas caminatas que uno dice en aquellas épocas en que no había aviones ni había coches y él no usaba caballos, usaba el coche de San Fernando, así ratitos a pie, ratitos andando, a pie. Y uno dice: ¿qué caminatas? Pues según él, es juego de niños todo eso. Y seguramente que cuando ahí le llegaban tentaciones como a nosotros, pensaba: ¿qué prefieres? ¿Lo que te ofrece este maldito engañador o el cielo que has visto? Y obviamente su reacción era inmediata, automática, y creo incluso que no le costaba trabajo decir no a la tentación. ¿Ustedes creen que Santa Teresa, cuando llegaba al mismo engañador a decirle: ¿por qué no eres una monja vanidosa? ¿Por qué no haces estas cosas malas? Seguramente decía: ¿para irme al infierno donde me han dicho que podía ir? No. Si cualquiera de nosotros pudiera ver el cielo o el infierno, también diríamos lo mismo: me decido a ser santo. Y diríamos no a la tentación sin esfuerzo, porque uno ve así de claro: esto es lo que pierdo y esto es lo que gano. Lo mínimo que se puede decir del pecado es que no vale la pena un placer de un segundo por un dolor eterno. ¿Quién es tan tonto que haga eso? Y sin embargo, hasta ese punto nos engaña Satanás. Se pierde por último a Dios, y esto sí es perder lo máximo y perder todo. Y fíjense, he dicho antes que el que vive en pecado ha perdido ya todo esto, ha perdido la paz de la conciencia, ha perdido el cielo, ha perdido la gracia, los méritos y ha perdido a Dios. La única diferencia con uno que está ya en el infierno es que puede cambiar las cosas a través de ese maravilloso sacramento de la confesión, que hoy está, por desgracia, casi en el olvido. Espero que no sea aquí, en este territorio de Quintana Roo, donde yo conozco a mis hermanos, donde yo tuve la suerte de empezar hace 26 años, cuando vine por primera vez a este país. Porque me consta que se confiesa. Ahora, por ejemplo, he tenido la oportunidad de ir a la capilla, está expuesto el Santísimo. Le decía a Monseñor Bernal: ¡qué maravilla! En un centro de convenciones en Cancún expuesto el Santísimo. Me ha llamado poderosamente la atención. Se pierde a Dios. Y aquí no sabemos lo que perdemos.
Se sabrá en la eternidad, cuando veamos que Él era el único que nos haría infinitamente felices para siempre, que lo hubiéramos tenido en la mano y que lo habíamos tenido incluso, y por hacer caso a un maldito, a un engañador, al demonio, lo perdimos para siempre. Si uno no cambia antes de la muerte, tendrá que escuchar necesariamente aquellas palabras terribles: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Y estas palabras no son palabras de un predicador exaltado, son las palabras de Jesús, del manso y dulce Jesús, de un Dios que murió crucificado para evitarme a mí eso. Pero yo preferí hacer caso a otro, a quien nada le debía, que ciertamente no murió crucificado por mí. Quiere decir que entre Dios y yo ya no hay nada. Dios para mí no es nada y yo para Él nada. Fui su hijo, viví su amistad, fui cristiano, quizás me acerqué a la comunión, pero después de todo yo dije no a ese Dios. Y Él lo único que hace es ratificar y decir: está bien, como tú decidas. Por último, para saber realmente qué es el pecado, porque hoy nos dicen qué importancia tiene, total, después te confiesas, son errores que todos cometemos. Eso no se puede decir delante de un crucifijo, delante de ese Hijo de Dios inocente, que no tenía por qué haber sufrido eso, cuando lo vemos coronado de espinas, flagelado, crucificado. Peco y no pasa nada. Es preferible decir por lo menos no me doy cuenta de lo que pasa, pero nunca decir con esa cara de ingratitud imperdonable: peco y no pasa nada. No ha sido nada crucificar al Hijo de Dios, no ha sido nada flagelarlo, coronarlo de espinas, escupirlo a la cara, bofetearlo. Eso no es nada. Peco y no pasa nada. O más bien, no me doy cuenta de lo que pasa. Con esto no se pretende crear en nadie una especie de dolor amargo, como de desesperanza. No. Porque uno puede decir: padre, mientras está usted hablando me estoy arrugando, me estoy sintiendo mal, Antes que tú ha habido también grandes pecadores, pero que no se desesperaron, que hicieron otra cosa distinta: convertir sus pecados en la gran razón para ser más santos que si nunca los hubieran cometido. Si ustedes recuerdan, el Sábado Santo, después de la ceremonia de las luces, hay lo que se llama el pregón pascual. En ese pregón pascual hay una frase aparentemente blasfema, porque dice: oh feliz culpa, la de Adán y Eva, el pecado de Adán y Eva, oh feliz culpa. ¿Por qué? Dice: porque nos mereció tal y tan grande Redentor. Por esa razón. También se puede decir de una manera semejante: oh felices culpas, pecados, la de aquellos que se arrepienten y los convierten en el gran salto hacia la santidad. Así una María Magdalena que empezó siendo una pecadora pública, y ahorita hablaremos de ella, y hoy es Santa María Magdalena. Así un San Pablo que empezó persiguiendo cristianos y alegrándose de la muerte a pedradas del primer mártir, San Esteban, y que después terminó siendo un loco enamorado de Cristo. Y así San Pedro, que negó a Cristo en un mal momento. Y yo considero que él hubiera sido santo sin esa caída, pero estoy seguro que fue más santo por esa triple negación, porque le dolió tanto en su alma, que eso le estuvo empujando cada vez más a reparar, a amar más a Cristo que si nunca lo hubiera negado. Oh feliz culpa, también la tuya, si haces eso mismo. Por lo tanto, nunca pienses: como he sido un gran pecador, una gran pecadora,
ya qué va a ser de mí. No. ¿Qué vas a hacer con esos pecados? Me decía una vez una señora, después de comentar la historia de María Magdalena, me decía, ¿ha contado usted mi historia? Digo, bueno, he contado la primera parte. La segunda parte es la de una gran santa. Si ha tenido el coraje de imitarla en la primera parte, ¿por qué no la imita en la segunda, siendo también una santa? Veamos entonces ahora, en este contexto, la misericordia tan grande que ha tenido Cristo regalándonos el sacramento precisamente de la misericordia del perdón, que está ahí con bastante facilidad a nuestro alcance. Imagínense aquí, hay confesores, en las iglesias hay confesores, y no empecemos a decir, es que me cuesta, es que me van a regañar, en fin, tantas trácalas que nos pone Satanás. Porque yo no sé si ustedes saben que en los 3 primeros siglos de la Iglesia, cuando los cristianos eran cristianos, serios, tenían un solo boleto para la confesión y el sacerdote tenía la obligación de preguntar. Hoy se suele preguntar un poco pues para ver, no es lo mismo si llevas 15 días o llevas 30 años sin confesarte, ¿no? Pero nada más. Pero en aquella época era necesario preguntar. Porque si uno decía, mire, yo me bauticé de adulto y ya me he confesado una vez, el sacerdote le decía, hijo mío, te encomiendo a la misericordia de Dios, pero no te puedo absolver otra vez. De ahí hasta la muerte había un solo boleto, una sola absolución. Ya en peligro de muerte, la Iglesia, con gran misericordia, daba una segunda oportunidad. Claro, según eso, los católicos se tomaban muy en serio aquello de ofender a Dios o no. Después, cuando ya empezó a haber cristianos más light, como los de hoy, la Iglesia no pudo mantener esa tesitura, porque ¿qué hacían los católicos? Dice, bueno, me he bautizado de adulto, se me han perdonado todos los pecados, el pecado original y todos los pecados personales. De aquí hasta la muerte un solo boleto, lo alargaban, se llenaban de pecados, pero mantenían el boleto para que en última instancia de un solo golpe, de una sola absolución, se perdonara todo. Y entonces ya la Iglesia tuvo que aflojar. Y hoy nos quejamos de que me pusieron de penitencia un rosario, como si eso fuera penitencia, rezarle a la Santísima Virgen. Me mandaron, quién sabe qué penitencia. Allí había penitencias públicas. Se absolvía por parte del obispo en la Semana Santa, vestían de penitentes. ¿De qué nos quejamos hoy? De que nos cuesta, de que me regañaron, de que... Oh. Qué bueno que Cristo inventó este sacramento. Yo creo que por lo menos en el cielo, si no solo hemos agradecido aquí, lo agradeceremos. Ahí se recupera todo lo perdido. La paz de la conciencia, los méritos, el cielo, a Dios, la gracia, todo se recupera. Bendita confesión. Pero fíjense el demonio lo que ha hecho. No existe el pecado, no existe el infierno, no existe Él. Los pecados son errores. ¿Para qué confesarme? Yo no sé si comulga. ¿Tienes ganas? Comulga, aunque sean pecados. A veces los mismos sacerdotes podemos tener algo de culpa, platicamos poco de la confesión. Si hablamos poco, la gente pensará, no será tan importante. Nos ponemos poco a disposición, porque eso de confesar individualmente pues es mucho tiempo, es mucha lata, mucho problema. Sin embargo, cuando un sacerdote emplea mejor su tiempo, que resucitando almas y devolviendo esto, y qué mejor premio, qué mejor cuota le pueden dar a un sacerdote, pero ya ven que la confesión es gratis, no metes ahí unos dólares o unos pesos. Entras y sales con la absolución y gratis. Lo que habéis recibido gratis, decía nuestro Señor, dadlo gratis. Qué maravilla que sea gratis una cosa tan grande. ¿Qué hace en nosotros la confesión diferida? Pues ya se sabe.
lo que en una casa, cuando la dejas cerrada mucho tiempo, primero entra el polvo, se cuela, posiblemente la lluvia, como en estos días, luego entran las cucarachas, los ratones, posiblemente después se rompe una ventana, luego ya pues se cae el techo, entran los ladrones. Entonces primero tienes que pasar el plumero cuando hay polvo. Si no haces eso, tendrás que meter la pala para sacar ratas, cucarachas, algo de escombro. Y si no, pues se cae toda la casa y hay que meter un bulldozer para quitar toda la ruina. Así sucede con nuestra alma. Hay gente que usa el plumero, hay gente que tiene que usar una pala y hay gente que tiene que usar un bulldozer. No nos sentimos a gusto, nos falta la gasolina y el aceite, empiezan a fallar los frenos, como en los coches, y luego si ayer no tenía ganas de hacerlo, hoy menos. Se acumula el polvo y el barro y perdemos una cantidad de gracias extraordinaria, gracias necesarias para la vida. Recuerdo en una ocasión, no sé romper el secreto de la confesión porque lo dijo en público el Señor, estábamos en un retiro y en una especie de tribuna libre dijo lo siguiente: yo había venido a este retiro en un plan de enredar, como si fuera un adolescente, un señor ya de 40 años, a enredar, a hablar, a portarme mal, pero después de ese regaño, había sido una plática sobre el apostolado, que él lo llamaba regaño, pues me he convencido y me voy a confesar. Llevo 30 años que no me confieso. Y no crean que estaba él así llorando y no, pues llevo 30 años. Menos mal que se animó. 30 años son muchos años. Y sin embargo, hay gente de más tiempo. Yo digo, ¿cómo le hacen para aguantar? Y para vivir una vida en que se podría haber completado esa separación definitiva de Dios en un segundo. Bien, ¿qué hace en nosotros la confesión frecuente? Como dice Pío XII en la encíclica Mediator Dei, el que recibe este sacramento con fe y frecuencia, primero se va conociendo a sí mismo, aumenta su humildad, desarraiga las malas costumbres, es como ir quitando las malas hierbas, hace frente a la tibieza es como la anemia, que cuando entra solo a latigazos o a palos se quita. Se purifica la conciencia, es como usar detergente y escoba, desodorante y ducha. Si no, pronto olemos mal, nos entra el polvo, el barro y empezamos a corrompernos. Robustece la voluntad. El simple hecho de confesarse con frecuencia y de estar haciendo propósitos, de corregirse, pues digo, si no es a la primera, al menos a la 10ª uno se anima. Y vamos ahora a hablar de la misericordia, en tercer lugar, la misericordia en acción, leyendo ese pasaje de la conversión de María Magdalena, una pecadora más grande que cualquiera de los que estamos aquí, pero que un día llegó a ser santa. ¿Y qué santa? Se encuentra en el capítulo 7 de San Lucas, versículo 36. Un fariseo invitó a Jesús a comer y Jesús fue a su casa. Estaba sentado a la mesa cuando una mujer de mala vida que vivía en el mismo pueblo y que supo que Jesús había ido a comer a casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas. Luego los secó con sus cabellos, los besó y derramó sobre ellos el perfume. El fariseo, que había invitado a Jesús, al ver esto, se escandalizó, claro. Pensó, si este hombre fuera de veras un profeta, ya está claro que no lo es, se daría cuenta de qué clase de persona es esta que lo está tocando, una mujer de mala vida. Entonces Jesús, que conocía los pensamientos, le dijo al fariseo, así un cuentito inocente, pero que llevaba curva. Dice, Simón, se podía haber llamado Inocencio, inocentón, ¿no?
tengo algo que decirte. Y el otro muy modosito, sí señor, vamos al despacho. No, aquí. Dímelo, maestro. Jesús siguió. 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no podían pagar, el prestamista les perdonó la deuda, rompió las facturas. Ahora dime, ¿cuál de ellos le amará más? Si así fueran todas las preguntas de los exámenes, todos sacaríamos 10. A uno le perdonan muchísimo y a otro poco. Perdona a los dos, ¿quién agradecerá más? Simón le respondió, me parece que el hombre a quien más le perdonó. Y Jesús le dijo, tienes razón, tienes un 10. Y el otro se sentiría, pues ¿qué te crees? Soy bachiller de la Universidad de Jericó. Entonces, mirando a la mujer, Jesús dijo a Simón, a Inocencio, ¿ves a esta mujer? Ahora viene la curvita. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Era costumbre de la etiqueta de entonces. Hoy le dicen a uno, ¿qué toma usted? Entonces era, lávese los pies. En cambio, esta mujer, la mala, la tal por cual, me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Ya cambió de color, yo creo. Fue el primer detalle de falta de cortesía, pero había otros 2. No me saludaste con un beso, pero ella, la mala, etcétera, desde que entré no ha dejado de besarme los pies. ¿Saben de algún fariseo que besara a Jesús la cara, los pies? ¿Alguien se hubiera dignado besar los pies de Jesús? Ciertamente lo besó un hombre. Ojalá nunca lo hubiera hecho, el beso de Judas. No me pusiste, en tercer lugar, ungüento en la cabeza, pero ya he derramado perfume sobre mis pies. Por esto te digo que son muchos pecados, sus muchos pecados son perdonados, porque amo mucho. Pero a la persona a quien poco se le perdona, es decir, a ti, poco amor muestra. Luego dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Los otros invitados que estaban allí comenzaron a preguntarse, ¿quién es este o quién se cree este que hasta pecados perdona? No llega profeta y ahora de repente se cree Dios, claro. Pero Jesús añadió, ya los dejó por la paz, dirigiéndose a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. María Magdalena era una mujer hermosa, porque Dios la había hecho así. Es decir, era un don de Dios, un don que hay que saber agradecer y no hay que voltearlo en su contra, porque si Dios hace a una mujer, en vez de hacerla bella, la hace fea, encorvada, coja, descalabrada, leprosa, muda, sorda, etcétera, no podrá ofender mucho a Dios. Pero ¿por qué una mujer hermosa tiene que convertirse en tentadora? Tiene que convertirse en aliada del engañador y de esa manera pagarle a quien le dio esos dones físicos, intelectuales y demás en su contra. Y quien habla de la mujer habla del hombre. ¿Por qué el pecado es en definitiva una enorme ingratitud? Y seguramente era una niña buena, como todos los niños. Judas no andaba pensando en traicionar cuando tenía 5 años, ni María Magdalena en ser una pecadora pública. Y empezó como todas las niñas y niños amando, ¿verdad? Porque amar no es pecado. Pero terminó pecando porque es fácil dar un traspié. Lo bonito y lo feo está junto. El oro y el barro, el amor y el egoísmo se mezclan en el amor humano muchas veces. Y así, como era la persona hermosa, famosa, seguramente si hubiera habido concursos de belleza, los hubiera ganado, hubiera sido la reina ahí de Magdala. Claro, era considerada la reina del vicio, no era de los que en una fiesta se quedaba sin salir a bailar, sino que todo el mundo la sacaba. Y claro, ella se sentía admirada, envidiada y muy contenta. Pero la belleza pasa, y por eso qué triste cuando una mujer juega casi solo a parecer bonita. Cuando ya no tiene 20 años, 25, 30, cuando los años van haciendo su labor sobre uno, cuando no ha cultivado la juventud perenne de su alma, porque el alma no envejece nunca. Y de repente, cuando ya iban pasando el tiempo, ella vio que otras estrellas más guapas,
más famosas le iban robando la clientela y la fueron dejando. No me extraña que pasara por su mente la idea del suicidio. Ustedes, no sé si han notado cuántos suicidas hay justo entre los famosos y las famosas, artistas. Recuerdo de alguna, todavía la recuerdan, Marilyn Monroe, que no era muy guapa, muy todo lo que quieran, no muy santa, y a los 34 años se dio un tiro. Esto quiere decir que estas personas no son tan felices como aparentan serlo. Y es porque se cumple siempre aquel dicho de San Agustín, un gran convertido: nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón estará insatisfecho hasta que descanse en ti. Pues bien, no me extraña que por su mente también pasara la idea del suicidio. Y lo digo porque estas mujeres se sienten tan mal. Recuerdo una muchacha de unos 22 años que un día me lo dijo. Dice, yo he hecho todo lo que he querido conmigo misma y con mi novio y todo. ¿Y cómo te sientes? Y yo nada más le veía la cara. Bastaba verla. Dice, me siento como un trapo sucio. Y lo único serio en lo que estoy pensando es en acabar con todo. Lo decía tan seria que dije, a ver, vamos a platicar un momento. Y le traté de convencer de que podía rehacer su vida. Y de hecho se puede rehacer la vida. Bien, mientras tanto corrió un chisme por aquel pueblo. Habían agarrado los fariseos a otra mujer de su misma vida, adúltera, y la llevaron ante Jesús. No tanto para tirarle piedras, que es lo que mandaba la ley, sino para poner en aprietos a aquel dulce maestro de Nazaret. A ver, maestro, tenemos aquí un caso muy serio. Tú que lo sabes todo y que eres muy buen maestro, tendrás la solución. Una mujer sorprendida en flagrante adulterio. Moisés mandó a apedrear a estas mujeres, fíjese qué brutos. A los hombres no, y se supone que el adulterio es entre dos, pero bueno, a la mujer sí. ¿Tú qué dices? Y claro, dice, si manda que la apedreen, se deshizo el dulce maestro de Nazaret. Y se dice, perdónenla, se pone contra Moisés, y eso era pena de muerte, vamos, para él. Entonces dicen, lo tenemos bien cogido. Jesús, que era más listo que ellos, se hizo el tonto y empezó a escribir en el suelo, así, quién sabe qué cosas. Le insisten, maestro, esto es muy serio, no te hagas el desentendido. Entonces se levanta Jesús y dice, bueno, el que esté libre de pecado, que empiece a tirar piedras. Y siguió escribiendo en el suelo. Les dio permiso. Qué pena de una cámara oculta para haber grabado las caras y cómo poner pies en polvorosa, como dicen, no quedó al final nadie. Dice, empezando por los más viejos. Si alguno se hubiera atrevido, le hubiera dicho, a ver, Inocencio, ven acá, que te voy a decir los pecados de tu infancia, de tu adolescencia, juventud y edad anciana. No quedó ni uno. Entonces Jesús le dice, mujer, nadie te ha condenado, nadie, Señor. Dice, yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Tampoco le dice, ay, no has hecho nada, cosas de la edad, todo es amor, eso no es problema. Dice, no vuelvas a pecar. Pero yo tampoco te condeno. Es hermoso, recibir una absolución directamente de Dios. Ciertamente ella por el susto de las piedras diría aguas, pero sobre todo al sentir esa irrupción del perdón, de la misericordia de Dios en su alma, se siente tan en paz con Dios. Es una vida tan maravillosa y no vuelvo a pecar. No necesitaban decírselo otra vez. Era amiga de María Magdalena, muy seguramente, y se la encontró. Dice, ¿qué cara traes? ¿Estás muy cambiada? Dice, sí, María Magdalena. Estoy muy cambiada. ¿No has oído un chisme? Sí, no me digas que fuiste tú, la misma que viste el calza. Y más aún, te aconsejo que vayas con el maestro de Nazaret. ¿Yo? Total, la convenció. Pues ya he vivido todo, ¿qué más da el intentar? Y seguramente, cubierta el rostro, estaría entre las filas últimas, escuchando al maestro. Y Jesús aprovecharía de seguro hablar de la oveja perdida, del hijo pródigo, porque él sabía quiénes estaban ahí. Sabía que ahí había una pecadora, pero que sería una gran santa.
él lo sabía. Total, que tomó la decisión de ir a la casa de este fariseo, y ahí ocurrió lo que hemos leído. Fíjense qué hace María Magdalena cuando se arrepiente. Utiliza los mismos dones que Dios le había dado para agradecer ahora. Llevaba su perfume, y no una agüita de colonia de lo que a veces usan por ahí, sino un perfume de nardo precioso que llenó toda la casa, y ungió los pies de Jesús. Lo estuvo besando, claro, Simón y los demás, con una lujuria tremenda, diciendo, ¿pero cómo? ¡Ya lo agarramos! Es amigo de prostitutas, ¡qué horror! No se rasgaron las vestiduras como solían hacerlo, pero casi. Y empezó a llorar, no dijo una palabra, pero las lágrimas que no había derramado nunca, ahí eran cataratas. Y no tenía una secadora, una toalla, y su misma cabellera le sirvió. Utilizó su perfumería, antes para la vanidad, ahora para ungir aquellos pies del Hijo de Dios. Sus besos para besar los pies del Salvador del mundo. Su corazón que había amado tanto pero tan mal, para amar ahora apasionadamente y únicamente a Dios. De hecho, Jesús dice, porque ha amado mucho. De paso, fíjense, Dios da a la mujer un gran corazón, una gran capacidad de amar. Si lo usa mal, ay de esa mujer y ay de los que anden alrededor. Pero si lo utiliza como su gran arma y su gran fuerza, el mundo anda mucho mejor. Por eso cuando tratan de meterse en el corazón de las mamás, que aprovechan y los convencen para aceptar el aborto y toda una serie de cosas, agárrense. Habrá enfriamiento terrestre. Cuando justamente en el lugar, la reserva de amor más auténtico, que es el corazón de las madres, está entrando ya el frío, el egoísmo. Pues bien, ¿qué hace Jesús? Perdona, defiende y rehabilita. Perdona, ¿qué le costó? ¿Hubo algún regaño? ¿Le dijo, maldita mujer, no me toques? Le dijo, tus pecados están perdonados, vete en paz, mujer. Palabras hermosas que todos quisiéramos oír. La defiende, como en el caso de la adúltera, si alguien la hubiera corrido a palos, pues lo hubieran hecho, si no está Jesús, le hubiera dicho, a ver, pst, Inocencio, ven que te cuente aquí en público tus pecados. Nadie se atrevió. Y lo más importante es que la rehabilita, es decir, como si nada hubiera pasado. Es algo así como si ella le hubiera dicho, maestro, un favor. Sé que he sido una pobre mujer pecadora, pero me das permiso de ir en tu reino en primera fila. Mucho me pides, María Magdalena. Ay, que no te vean, en la última fila, te permito que estés en mi iglesia, pero hasta ahí. No, Jesús no es celoso. Jesús abre el corazón y Él perdona a toda la humanidad, a todos y a todos los pecadores. ¿Quieres ir en primera fila? Tienes el permiso, y se lo tomó. No sabemos si Simón está en el cielo. Puede que sí, pero ¿saben por qué? Porque seguramente esta mujer le diría, Señor, please, por favor. Al fin y al cabo mi conversión fue en la casa de ese pobre hombre. Please, por favor, ayúdalo a ir al cielo. Pero que sepa yo que sea santo, no aparece en ninguna lista. En cambio ella, la pecadora, etcétera, etcétera, es Santa María Magdalena, la que mereció, después de María Santísima, la primera aparición, aún antes que los apóstoles. A Jesús, a Dios no se le cae la cara de vergüenza de presumir como muchos de sus grandes amigos y amigas, gente que fueron ladrones, adúlteras, pecadores públicos. Grandes joyas, y no son 2 o 3, miles. Yo creo que más de la mitad de los más grandes santos y santas de la Iglesia fueron primero grandísimos pecadores y pecadoras. Y ahí está. En esos casos, como decía antes, oh feliz culpa, oh felices pecados, porque han logrado de grandes pecadores grandísimos santos. ¿Cómo saldría María Magdalena de aquella casa? Ciertamente con 10 años menos, experimentando una alegría, yo diría, infantil, tan tierna, tan inocente, tan buena,
¡Qué diferencia! Lo que han hecho conmigo los hombres y lo que ha hecho conmigo Dios, mi Redentor. Y digamos una palabra respecto del por qué Simón y los demás estaban tan escandalizados de que una pecadora pública besara los pies de Jesús y los ungiera. Pero fíjense, eran los pies del Hijo de Dios, que iban a atravesar unos clavos en pocos días. Y ella venía en nombre de todos y todas las pecadoras del mundo a decir: benditos pies de mi Redentor. Los vengo a besar en nombre de todos y todas las pecadoras. Los vengo a ungir. Eso no lo hizo ninguno de los fariseos como Simón y compañía. Ellos se empeñaron y lograron clavarlos a un madero. ¿Cómo podía Jesús rechazar un amor tan grande, tan puro, tan maravilloso como el de ese día? Hablando a la humana, no cabe duda que para Jesús, que tuvo muchos días amargos por culpa de aquellos santones como Simón, para él fue un día maravilloso ese día en que pudo rescatar esta alma. ¿Y de qué forma? Lo mismo que fue un gran día cuando convirtió a Zaqueo, aquel hombre que lo invitó a comer y que le dijo: la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguno le he robado, le voy a devolver 4 veces. Y Jesús le dijo, como aquí, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este es también un hijo de Abraham. Por último, tú imagínate que te encuentras por ahí con María Magdalena, y te dijera: ¿qué haces aquí? No, pues he venido a un congreso, estoy aquí, a ver qué, nos van unas pláticas. ¡Ah, qué bonito! A mí no me invitaban a eso. Me invitaban de chiquita a otras cosas muy diferentes, a ofender a Dios. Si a mí me hubieran invitado a esas cosas, mi vida hubiera sido otra cosa. Pero me preocupo un poco de ti. ¡Ay! ¿Por qué, María Magdalena? Pues mira, porque poquito a poco se van dando los pasos, cada vez más fuertes, como yo, y sé dónde se termina, y no quisiera que terminaras como yo. Prefiero que te lo ahorres. ¡Ay, María Magdalena! Pero sí, ya sé lo que me quieres decir. Conversión, cambio. ¡Ay! Sí, necesito cambiar, pero no, mañana. Claro, para lo mismo responder mañana. Después, déjeme ver, no sé. ¿Sabes lo que a mí me costó entrar en la casa de Simón? Sin embargo, me dije a mí misma: María Magdalena, has tenido un gran coraje para hundirte como mujer, tendrás por lo menos el mismo valor para rehacerte. Y dije que sí, lo tenía. Así que, como aquella mujer, le decía: ha contado usted mi historia. Podría decir quizás algunos y algunas de ustedes la primera parte de la historia. Si he tenido el coraje, el valor de hundirme como hombre o como mujer, ¿por qué no tengo el mismo valor, el mismo coraje de rehacerme como tantas Marías Magdalenas y tantos Zaqueos? Muchas gracias.